Hola amigos y amigas. El mundo despierta al Pacto Migratorio Global y ha decidido tomar las riendas de su destino. Vean lo que sucede en estos momentos en Bélgica por el Pacto Migratorio Global. Este es un reportaje muy importante que usted debe escuchar hasta el final, ya que el nuevo orden mundial es verdadero y está a punto de ser impuesto. YouTube censuró mi último reportaje al respecto. Veremos qué pasa con esto. Recuerden que yo nunca he hablado de un tema que no pueda ser verificado inmediatamente. Guerra avisada no mata soldado. Por eso nos ocultan la verdad para que no nos podamos preparar. Hoy, todos los países del mundo reconocemos que existe el cambio climático. Solo que si usted obtiene ingresos por la venta y consumo de combustibles, nunca lo dirá públicamente. Y sabemos que es costumbre de cualquier empresa que produce un producto dañino el contratar personas para refutar los informes que lo muestran, siendo estas personas contratadas más que los pocos que nos atrevemos a mencionar estos hechos. Amigos, el mundo está cambiando de forma vertiginosa y hoy tengo un video que muestra a un alto funcionario estadounidense decir que preparó una enmienda a la ley parecida a la que adoptó la Unión Europea llamada Artículo número 3. Tal y como les mencioné en todos mis reportajes, la represión de los medios se muda a América. Muy pronto, nuestros países harán lo mismo por ser parte de la ONU, lo que impedirá que nos demos cuenta de la manipulación en que nos tratan como vacas hacia un matadero. Hoy, naciones están amedrentando a grandes firmas tecnológicas como Huawei, que es la segunda creadora de tecnología más grande del mundo después de Samsung. Y acabo de ver al jefe de Google siendo amedrentado por legisladores estadounidenses mientras decían que ya habían propuesto cambios parecidos a los del artículo número 13 de la Unión Europea. Y para lograrlo, están acorralando con politiquería las grandes empresas de comunicación en el mundo, mientras ellos se reparten por debajo los recursos mundiales de los que no nos daremos cuenta por estas leyes que dicen intentar proteger al ser humano durante este periodo de incertidumbre mundial debido al cambio climático, situación creada por ellos mismos y sus empresas. El nuevo orden mundial es verdadero y se ha estado preparando por más de 30 años. Un solo país con representantes de lo que al parecer serán Estados miembros, con la ONU como líder indiscutible. Lo único que ha impedido su avance es el presidente estadounidense Donald Trump, quien representa a quienes no quieren relegar el poder en manos de la ONU, cosa que hubiese sido muy diferente de ganar su opositora, ya que sabemos que ya tienen sus garras puestas en lugares como la República Dominicana y Haití, donde los últimos 3 presidentes estadounidenses tienen inversiones multimillonarias. Y hacerle daños a lugares como Haití y enviarlos a rodar por el mundo les garantiza el robo indiscriminado de sus recursos. Y como he dicho en cada uno de mis 154 reportajes, el cambio climático es mucho más severo de lo que creíamos y ha afectado a más de 240 millones de personas en este momento. Y según todos los reportes, será mucho peor. Y les repetiré algo que espero todos guarden en su memoria. Debido a estos cambios, la migración masiva hacia países europeos provocará la migración masiva de europeos hacia América. También les he repetido que Europa se encontraba al borde de una guerra civil. Cada día mis palabras parecen proféticas. Hoy sabemos lo que sucede en Francia y hoy se les agregaron los belgas, los austriacos y los españoles, quienes se encuentran en estos momentos en las calles protestando por el Pacto Migratorio Global, mientras que en Francia, España y Portugal protestan por mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Quiero que sepan que cada vez hay más reuniones entre las personas más ricas del mundo que ven amenazados su poderío y control, cuando la ONU dice que el mundo tiene que cambiar en beneficio de todos los seres humanos.
lo que quiere decir que para lograrlo tendrá que usar la ciencia y la tecnología creada por estos magnates como patrimonio mundial, con lo que se espera poder brindar para el 2030 necesidades humanas como el seguro universal que garantice la salud en cualquier parte del mundo. Debemos recordar que hoy en día el ser humano no necesita trabajar. Poseemos la tecnología para cubrir nuestras necesidades tanto alimenticias como de vivienda, y podemos reducir la mortandad si no le pusiéramos precio a las medicinas y tecnologías relacionadas a la salud, ya que todos los días mueren miles de seres humanos por no poder comprar medicinas que pueden ser fabricadas mecánicamente, pero no disponibles para la mayoría por el alto precio aplicados por los fabricantes. Este acuerdo migratorio global beneficiará sin duda a millones de personas alrededor del mundo que podrán moverse libremente como lo hacía todo ser humano hasta el 1914 con la Primera Guerra Mundial. Pero que no nos quede duda que estos magnates mundiales no cambiaron el deseo de tener más y más dinero de repente. Quiero oír a un presidente de estos decirnos que le motivó de repente a este pacto y qué espera ganar con ello. Yo personalmente conozco la importancia del libre tránsito y que no todos los que quieren vivir en su país es un inmigrante por necesidad, ya que he vivido por 6 meses en 9 países latinoamericanos en donde gasto el dinero que produzco como diseñador en el internet y nunca he solicitado empleo. Y como yo, millones de personas quieren ir a conocer el lugar perfecto para invertir lo que ya tienen. Y este pacto nos abre las puertas a los pobres como yo y a los superricos también. Yo viviría en Colombia si se me otorgaran todos esos derechos que implican el nuevo pacto migratorio. Pero les advierto, cuiden sus recursos naturales, principalmente el agua, que es lo que dañaron en el resto del mundo y vienen hacia América a saquear lo que nos queda. Es todo en este reportaje, amigos. Recuerden hacer bien y no mirar a quién. Será hasta el próximo reportaje. Muchísimas gracias por su atención.